Primera de Corintios capítulo 10, versículos 2 y 13, le damos lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Padre, le damos gracias por la lectura de esta porción de su palabra. Queremos en esta hora, Señor, encomendar la exhortación, la palabra a nuestros corazones, rogando, Señor amado, que sea usted, precioso Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones. Usted conoce mi necesidad en esta noche. Señor, yo le ruego que esta palabra sea cual semilla sembrada en buena tierra para que pueda dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Queremos ser, Señor, esos árboles, Señor, que den fruto, que no solamente dan sombra y que dan hojas, sino que queremos dar fruto dignos de arrepentimiento. Queremos ser árboles llenos de los frutos del Espíritu Santo. Para esto, Señor, muchas veces es necesario podar el arbolito, muchas veces, Señor, es necesario limpiarlo, hacerle mantención. Señor, aquí está nuestro corazón dispuesto. Tú eres el Señor y nosotros los servidores. Haga como a usted, Señor, le plazca en su corazón. Queremos ser como el barro en las manos del alfarero. Moldéenos, Señor, para que sea su voluntad en mi vida y en mi corazón. Abra nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para poder comprender los misterios de su palabra. Señor, y denos el poder, Dios mío, para poder poner por obra lo que usted nos hable en esta noche. Señor, todo sea para su gloria y su alabanza. Lo rogamos, Padre, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Gloria al Señor. Vamos a compartir este mensaje con el título ¿Cómo convertir las tentaciones en triunfo? ¿A cuántos les gusta ganar en la vida? No creo que haya alguien que le guste perder. Que entre a una competencia, qué rico, voy a entrar a una competencia y voy a perder. Nadie, ¿cierto? O alguien que entra a estudiar o va a hacer una prueba, no dice, qué rico, van a hacer pruebas, voy a sacar un 2. Me gustan las malas notas. No, pues nadie, ¿cierto? A todos nos gusta ganar, nos gusta tener éxito, que nos vaya bien. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cómo transformar o cómo convertir las tentaciones que vivimos en triunfo? Si usted se fija en el contexto, así como a la rápida, mis hermanos, en este texto el apóstol Pablo está haciendo algunas amonestaciones a la iglesia de Corinto acerca de la idolatría que estaba acechando a la iglesia local. Y puntualmente se estaba refiriendo a lo sacrificado a los ídolos, ¿ya? Porque así como el pueblo de Israel y así como también los hermanos de la iglesia se reunían, por ejemplo, para la cena del Señor, también los paganos ofrecían sus tributos a sus dioses paganos, ¿cierto? Y al ofrecerle estas comidas a sus dioses paganos, luego hacían un festín con estas comidas. Por ejemplo, el hermano Pablo llevaba medio chancho. El hermano Yeye ya una pierna de vacuno. Mi hermano Juanito llevaba 15 pollos. ¿Ya? Todos llevaban algo. ¿Ya? La hermana Malvi llevaba, ¿qué cosa? El pebre, pues sí. Comida que hay ya pebre. ¿Ya? Entonces todos presentaban algo y después de que se lo presentaban a los dioses paganos, se servían eso, se comían los sacrificados a los ídolos. Entonces
el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, no coman de lo que se sacrificó a los ídolos, no compartan con las personas que adoran a otros dioses, porque eso contamina a su fe, ¿cierto? Eso es pecado delante del Señor. En este contexto, en donde Pablo también les está recordando que el pueblo de Israel, cuando vagó en el desierto, también sufrieron la tentación de reclamar a Dios por qué vivieron tanto tiempo vagando en el desierto y no llegaban a la tierra prometida. Entonces hubieron varios episodios en donde se sintieron tentados y muchas veces, y la mayoría de las veces, el pueblo cayó en la tentación, ¿cierto?, de reclamarle a Moisés, de reclamarle a Dios por qué Dios no les daba. Ellos tenían la tentación, sufrieron la tentación de volverse a Egipto, por ejemplo, y le decían a Moisés, ¿por qué nosotros aquí estamos pasando en el desierto si allá queremos volver a comer cebolla y queremos volver a vivir bajo no importa que estemos esclavos en Egipto, pero queremos volver allá? Entonces aquí lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia es que es importante que nosotros entendamos que Dios permite que en nuestras vidas muchas veces hayan tentaciones, hayan pruebas, ¿cierto? Y es necesario que pasemos estas cosas, pero también es importante que podamos entender que de todas ellas el Señor nos va a dar la salida. Amén. Por todas las dificultades que nosotros vayamos a vivir en nuestra vida, de todas ellas el Señor nos va a dar una salida para que nosotros no claudiquemos, para que nosotros no faltemos a nuestra fe, para que nosotros no defraudemos al llamado que Dios nos ha dado. Amén. El objetivo de este mensaje es que nosotros podamos comprender que tenemos tentaciones, tenemos pruebas. Por ahí el Señor Jesucristo también fue tentado. ¿Se recuerda usted cuando Él comenzó su ministerio y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Y Él ayunó 40 días y 40 noches y luego fue tentado por el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Eso, bien lejos. Gloria a Dios. Y cuando el enemigo lo tentó, ahí se usó una palabra que es la tentación, que es la prueba que busca que la persona que es probada caiga y defraude a Dios. Y la misma palabra en griego se usó cuando hubieron unos escribas que quisieron tentar al Señor y preguntarle cuál era el mandamiento más importante, pero siempre con la mala intención de que el Señor cayera. Hay dos formas de hacer prueba o de hacer tentación. Por ejemplo, en el colegio a los niños le hacen pruebas para que ellos puedan mejorar su rendimiento y su conocimiento, ¿cierto? Pero las pruebas o las tentaciones a las que el enemigo quiere someter muchas veces al pueblo del Señor es para que usted caiga. Por eso el apóstol dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque hay una realidad espiritual detrás de todas las circunstancias de nuestra vida. ¿O usted cree que los problemas que usted vive, las tentaciones que usted vive, la prueba de su fe que vive diariamente es casualidad? ¿Que le pasa a todo el mundo? En especial le va a suceder a usted que es un hijo, que es una hija de Dios, porque el enemigo ha puesto un blanco en su espalda para que usted y yo caigamos. Y muchos en los últimos tiempos van a caer. Muchos han caído y no se han vuelto a levantar. Muchos están en sus casas y no se han vuelto a congregar. Y han perdido la batalla. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y otra vez pregunta el Señor, ¿y cuando viniere el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? El amor y la fe son los frutos principales del Espíritu. La fe, la esperanza y el amor. Pero volviendo al tema de la tentación, la palabra tentación no se ha de confundir con el pecado, porque la sugerencia del mal no se convierte necesariamente o automáticamente en pecado. Amén. El creyente, reconociendo la debilidad de la carne, ha de pedir cada día al Señor
no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, debe estar permanentemente en nuestro clamor, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Clame siempre, que sea en usted un clamor permanente. Bendito sea el Señor. El pastor Vladimir ayer contaba y decía que para los músicos, todos vivíamos tentaciones, pero para los que trabajan en lo que es música, es peor todavía. La noche, la bohemia, etcétera. Con mayor razón tiene que clamar. Con mayor razón tiene que orar, Señor, no me metas en tentación. Líbrame del mal. Pero si Dios permite la prueba, el creyente no caerá si se vale de los recursos del Dios fiel, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará la salida. De aquí podríamos entonces preguntarnos, ¿quién es tentado? De los que estamos acá, ¿cuántos hemos sido tentados? Según el versículo 12, dice, 12 y 13, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. O sea, si usted no ha sido tentado es porque no es humano. ¿Cierto? Podríamos decir entonces que todos los seres humanos somos tentados, pero en especial los hijos y las hijas del Señor somos permanentemente tentados. Ahora, si somos tentados, vamos a preguntarnos, vamos a ir avanzando para saber cómo convertir estas tentaciones en triunfo. ¿Cuáles son las fuentes de tentación? Son tres, básicamente. En el fondo son tres tentaciones, tres fuentes de tentación, que son el mundo, la carne y el diablo. Esas son las tres fuentes de tentación. De esas tres fuentes es donde somos nosotros tentados. A ver si nos puede avanzar en el Power, hijo, para que nos vayamos. Siga avanzando nomás. Ahí está el texto. Todos somos tentados y ahí estaba la anterior. Bueno, veamos ahí el mundo. Veamos la primera inmediatamente. La primera fuente sería el mundo, que viene del griego, del original cosmos. A ver, avance un poquito. Avance. Una más. Ahí. Ok. La primera fuente entonces de tentación que nosotros tenemos es el mundo. La palabra mundo que se utiliza en la palabra del Señor viene del griego cosmos, que significa sistema humano u orden humano. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice así, mire, ponga atención. Dios dice a la esposa salvada cómo ser bella y atractiva para su esposo. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Aquí el apóstol Pedro está usando la palabra atavío, ¿ya? Que el atavío en el caso de la esposa salvada, como tiene que ser para su esposo. Ese atavío no tiene que ser de peinado ostentoso. Y la palabra atavío es la misma palabra cosmos, ¿ya? O sea, Dios dice que su cosmos no sea el externo. De ahí viene la palabra cosmético también. Cosmético que significaría poner en orden su rostro. Algunas necesitan más cosmético que otras. ¿Cierto? Entonces adquieren más cosmético, de la palabra cosmos. ¿Por qué sacamos este ejemplo? Para que se le quede grabadito. Cuando vea cosmético, cosmos es el orden humano. Ya, cosmético, cosmos, en cosmético es que poner en orden el rostro. Bendito sea el Señor. Pero dice el apóstol Pedro que la mujer de Dios no debe tener un cosmos externo, sino que el interno, el del corazón, para su esposo. Amén. Debe tener un orden en su vida.
para poder agradar a su esposo. El mundo y su sistema es maldad sistematizada. Esto es importante que nosotros podamos guardar, porque este mundo que estamos hablando ahora, este sistema humano, es un sistema de maldad sistematizada que no debemos amar, porque es una de las tres fuentes de tentación para el hombre y para la mujer de Dios. No solo para la mujer de Dios, para el hombre de Dios también. Amar a este mundo es llenar el corazón de la fuente que nos puede hacer caer delante del Señor. Por eso es peligroso amar a este mundo. Mire lo que dice Primera de Juan 2:15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Qué fuerte. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aleluya, acomódese en el asiento, los deseos de los ojos, pégale el codazo al de al lado, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! O sea, el Señor nos llama a no amar las cosas de este mundo, porque si alguno ama las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en él. Permanentemente el Señor nos está llamando a que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y dejar de lado, o en segundo lugar, las cosas de la tierra, de este mundo, porque Dios nos quiere librar de levantar estos ídolos en nuestros corazones. ¿Cuántas veces vemos hermanos que prefieren, hermano, trabajar, por ejemplo, y se alejan por mucho tiempo de la iglesia? ¿Y qué pasa con el tiempo? Que comienza a enfriarse su amor. Se empieza a enfriar su fe. Y luego ya ir a la iglesia, congregarse, alabar al Señor, buscar al Señor, ya no es algo importante para ellos, porque se ha levantado un ídolo mayor en su corazón, que son las cosas del mundo. Entonces el amor del Padre ya no está en él. Entonces, en la medida que nosotros le damos lugar a encariñarnos con las cosas de este mundo, nosotros estamos desencariñándonos del amor de Dios. Sí, Señor, amén. Nadie puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesucristo. O amas al dinero o sirves a Dios, pero a los dos juntos no se puede. Dios debe ser el primero en mi vida. Dígale a su hermano que está al lado, Dios tiene que ser el primero en mi vida. Que el Señor nos ayude, iglesia del Señor. Amén. Primera fuente de tentación. Segunda fuente de tentación, la carne. El mundo entonces es nuestro enemigo externo, principalmente nos tentará en nuestra alma. Ojo que es importante, antes que pasemos al segundo punto, porque... pero eso viene luego. Sí, eso viene luego. Dejémoslo por ahí, hijo. La segunda fuente de tentación es la carne, entonces. No el bistec que se comió ayer, pues, Pablito, no, pues la carne, ¿ya? Es la segunda fuente de tentación es la carne, este cascarón. Es la predisposición a pecar que está en nuestra naturaleza. Es el viejo hombre, la vieja mujer. Es la que heredamos de Adán. Primera de Pedro 2:11 y 12 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bendito sea el Señor. Los deseos carnales que batallan contra el alma.
En la carne vendría siendo nuestro enemigo interno, y dijimos que no es el cuerpo, pero va contra el cuerpo, y es la predisposición a pecar. ¿Por qué Pedro les está diciendo a la iglesia, os ruego como a extranjeros y peregrinos? Si hay una característica que tienen los extranjeros y los peregrinos, que ellos siempre tienen su maleta lista para salir en caso que tengan que viajar a otra ciudad o a otro país. El extranjero siempre anda con sus maletas listas por si tiene que regresar o tiene que tomar otro destino. Siempre el peregrino anda de lugar en lugar, peregrinando de un lugar a otro. Entonces Pedro lo que le quiere decir a la iglesia es que entendamos que nosotros tenemos una ciudadanía no en este mundo, sino que en el reino de los cielos. Por lo tanto, nuestra conciencia diaria debe ser de vivir una vida sabiendo que el Señor viene en cualquier momento por nosotros y que no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo ni a las cosas de las que alimentan la carne. Porque somos extranjeros y advenedizos aquí en la tierra, y querida iglesia. Estamos en la tierra, pero no somos de este mundo. Somos del reino del Señor. Por lo tanto, debemos vivir alertados. Debemos vivir cada día pendiente de que el Señor venga. Cada día al amanecer abrir los ojos y decir, wow, no vino el Señor todavía, pero puede venir en 20 minutos, puede venir en 1 hora. Y usted comienza su día alabando al Señor, te alabo, te glorifico, Señor, porque estoy de paso en esta tierra. Y tú vienes pronto por mí, por mi familia, por mis hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que está diciéndole el apóstol Pedro. En esta segunda fuente de tentación de la carne, para no darle lugar a la carne. Y tercera fuente de tentación es el diablo, dijimos, que el Señor lo reprenda. Y este quiere hacer que pequemos y de esta forma alejarnos de Dios. Eso es lo que él quiere. Ojalá arrastrar a todos los que pueda con su cola asquerosa al infierno junto con él. La tercera fuente es el diablo. Dijimos la primera entonces es el mundo, la segunda la carne, la tercera es el diablo. Hay una analogía muy buena que me gustó, la escuché por ahí, decía que el mundo venía siendo como el fósforo, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, como un estanque de benzina, de gasolina. Y el diablo es el que prende el fósforo. Aleluya. Que el Señor nos ayude. El mundo es el fósforo, la carne es la gasolina. Y el diablo es el que prende el fósforo y nos enciende y nos quiere quemar, hermano. Quiere verlo ardiendo en el infierno. Que el Señor nos ayude. El Señor lo reprenda. Ahora podemos decir que tenemos 3 principales enemigos y nos atacan en 3 áreas distintas. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hablábamos con mi hermana Magali antes de salir al punto hoy día, ¿cierto, hermana Magali? De que hay hermanos que llevan una vida cristiana de fantasía, que adentro de la iglesia son súper cristianos, son súper evangélicos, danzan, algunos hablan lengua, pero en el trabajo roban. Los que son comerciantes, no los que estamos acá, pero hay algunos, y a mí me consta, yo he conocido a algunos, que falsifican la mercadería que venden y le ponen marca de marcas conocidas para que la gente les compre sus cosas, a veces productos vencidos, y son cristianos. Que el Señor nos ayude. O cristianos que tienen negocio y compran cosas robadas. Pero el Señor, y en la iglesia son, pero uy, le faltan las alas, pareciera que son querubines. ¿Ah? En la iglesia son serafines. Aleluya, porque pareciera que tiene una luz alrededor. Pero afuera es otra realidad. Pero el Señor, ¿qué nos dice? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos cuerpo, alma
y espíritu. Y cuando seamos tentados, lo seremos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y esto debemos entenderlo porque así sabremos cómo pelear, sabremos cómo tener triunfo en medio de las tentaciones. Rápidamente vamos a ver que en primer lugar el mundo es nuestro enemigo externo y principalmente nos tentará en nuestra alma. Que en nuestra alma, ¿se acuerda que estuvimos viendo lo que era nuestra alma cuando decíamos que debíamos amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, corazón? Ya, eran 4. Pero el mundo es el que va a tentarnos principalmente en nuestra alma, y nuestra alma es nuestra psique, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro yo interior, porque este cuerpo va a volver al polvo de donde fue tomado, pero usted, su alma es usted, su persona, la que habita dentro de este cascarón. Amén. La persona dentro de este cuerpo. Por lo tanto, el mundo nos tentará en el área del ego, y todo el que piensa primero en sí mismo, eso es ser mundano. Muchas veces decimos, si hay cristianos mundanos, sí hay cristianos mundanos. Los que primero piensan en su persona, en alimentar su ego. Por ejemplo, Abraham con Lot, cuando Abraham le dio a elegir, ¿cierto?, en las tierras, y le dijo a Lot, ya, tenemos que dividirnos porque no alcanza el pasto para tu oveja y para las mías, así que tenemos que dividirnos el terreno, elige. Y dice que Lot vio con sus ojos y vio los pastos más verdes, las llanuras mejores para pastar, pero no vio que había una consecuencia al tomar eso, porque dentro de eso estaba la tierra de Sodoma y Gomorra. Y eso trajo la consecuencia que trajo para su familia, porque él pensó primero en las cosas del mundo y no en lo espiritual. Primera de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama lo que vimos anteriormente, el amor del Padre no está en él. Mire, en segundo lugar, espérame hijo, no avance. La carne, nuestro enemigo interno, dijimos que no es el cuerpo, pero va contra el cuerpo. Es la predisposición a pecar. El cuerpo está sujeto a tentaciones físicas de la carne. Que el Señor nos ayude. Usted me está entendiendo, ¿cierto? Son áreas de tentación y la carne usa el cuerpo para expresarse. ¿Se acuerda lo que le pasó a David con Betsabé? Ahí tenemos una tentación de la carne. A Lot se le tentó y él cayó mirando la tierra, pero a David se le tentó en la carne mirando a la hermanita que se estaba bañando. Dijo, lechuguita para este canario. Tentado en la carne. Amados varones del Señor, ¿dónde estamos mirando? ¿Estamos alimentando nuestra alma, nuestro espíritu? ¿Lo estamos alimentando más a la carne o estamos alimentando más a la presencia del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ayude para que seamos guardados irreprensibles, iglesia del Señor. Amén. En tercer lugar, el diablo es nuestro enemigo infernal y ataca nuestro espíritu. El mundo ataca nuestra alma, la carne a nuestro cuerpo, y el enemigo, el diablo, ataca nuestro espíritu. ¿Qué es nuestro espíritu? ¿Cuál es la diferencia con el alma? El alma nos da conciencia de nosotros mismos, a nuestro yo, y nuestro espíritu nos da conciencia de Dios. Las plantas, por ejemplo, tienen cuerpo. Los animalitos tienen cuerpo y alma. Pero las personas tenemos cuerpo, alma y espíritu. Por eso solamente se ha limitado la relación con Dios al ser humano, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Todos los animalitos, las plantas y todo lo demás
El mundo, dice la palabra del Señor, pasará. Ellos están dentro de ese mundo, de ese cosmos, de esa creación. Pero usted y yo somos eternos. Y en ese proceso en que Dios nos reconcilió consigo, lo hizo a través de nuestro espíritu, que es el que tiene la conciencia acerca de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando el diablo ataca a nuestro espíritu, nos quiere separar de Dios. Ese siempre ha sido el objetivo del enemigo, de esta tercera fuente de tentación. Quiere apartarnos de esta comunión con el Señor y nos propone tentaciones incluso al mismo Señor Jesucristo. Lo tentó para separarlo, para aislarlo de la presencia del Padre. Primero le mostró las cosas del mundo, que alimentaban su ego, que alimentaban su alma. Luego su cuerpo come de estos panes y su espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados a alejarnos de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados a dejar las cosas de Dios a lo que no nos alimenta en nuestra alma? David es un ejemplo de la carne, de ser tentado en la carne, en el cuerpo. Pedro es un ejemplo del diablo tentando al espíritu. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros el Señor también nos dice en esta hora: el diablo te ha pedido para zarandearte? Te arrancas para un lado, te sigue por el otro y te quiere hacer caer. Yo no sé a cuánto el Señor le está hablando en esta hora, pero a mí me habla su palabra. Pedro no estaba bajo ataque del mundo o de la carne, sino del espíritu, y su fe titubeó. Lo que más quiere el enemigo es separarnos de Dios. Es que usted desconfíe de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios. Él quiere degradar lo más posible la imagen de Dios en su corazón. Que Dios va a seguir siendo Dios por toda la eternidad. Pero el enemigo va a querer separarnos de ese Dios grandioso que hemos conocido a través de las tentaciones. Conociendo entonces cómo operan estas tres fuentes y para finalizar, cómo podremos vencer la tentación, cómo ser vencedores, cómo triunfar ante la tentación del mundo, ante la tentación de la carne, ante la tentación del enemigo. Volvemos al texto base que hemos elegido: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tenga claro que todo lo que usted está viviendo hay una salida para eso. Mi hermano, mi hermana, lo que usted está viviendo tiene una salida. No se desespere. No se desespere. Confíe en aquel que lo llamó. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Si usted está titubeando, si usted está debilitado, usted sepa que Dios es fiel. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Dios te está capacitando, mi hermano, mi hermana. Con cada tentación Dios te está capacitando y te está mostrando el poder de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios en todas esas circunstancias críticas de una crisis emocional, física, de la carne, de la fe, del espíritu. Es un punto que Dios ha decidido llevarte
Porque todos tendremos aflicción, ya sea de la carne, del cuerpo, de la fe, del espíritu, del alma. Dios permite esa circunstancia, amada iglesia, para que tu fe no falte, para que tú puedas crecer en el conocimiento del Dios al cual tú estás sirviendo. Y que un día tú puedas decirle a tus hijos, a tus hijas, a tus amigos, a tus hermanos de la iglesia: Dios es poderoso para librarte de toda prueba, de toda tentación. Dios lo hizo conmigo, me llevó al extremo y Dios fue fiel. Su amor permaneció conmigo. Dios me fortaleció, me dio la salida. Él dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios se vale muchas veces del enemigo. Dios no tienta a nadie, dice su palabra, pero Dios se vale del enemigo para que nosotros seamos tentados y en su omnisciencia Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Y Él ha prometido ser fiel. Y para esto hay 3 maravillosas palabras de Lechecito. Ante estas 3 fuentes de tentación, ¿cómo poder triunfar, mi amada iglesia, mis amados hermanos y hermanas? Contra la carne, huid. Contra la carne, huid. Huid de la fornicación, de las pasiones juveniles. No pelear. Este es un área en donde nosotros no podemos pelear. Este es un área donde nosotros debemos huir de la tentación. No se haga el fuerte ahí cuando se encuentre con una muchacha que es más o menos agradable y que estén en circunstancias que son bastante complicadas para caer. Usted arranque. Arranque, hermano, tome la moto, aunque no sepa andar en moto, súbase en la moto espiritual. Y dígale: Señor, vámonos con turbo de aquí, como lo hizo José. ¿Se acuerda cuando estaba la esposa de Potifar? Y lo buscaba por un lado y lo buscaba hasta que le pegó una encerrona, pero no de esas para quitarle el auto, le quería quitar otra cosa. Sí, empieza con B corta. La quería quitar. ¿Y qué hizo José? Permisito, dijo Monchito. Estoy bien chileno hoy día para los modismos. Permisito, dijo Monchito. ¿Ah? Permisito, dijo Monchito. ¿Y qué hizo José? ¿Qué hizo el José? Su tocayo. Arrancó, pues, hermano. Arranque. Oiga, soldado que arranca, aquí aplica ese término, ¿no? Ese proverbio. Soldado que arranca sirve para otra guerra, para otra pelea. El Hijo de Dios, hermano, esto es sabiduría de lo alto. Parece chiste, pero es verdad. Debemos huir de las pasiones juveniles. Huye, hermano, arráncate. ¿A qué le hicieron a José? Le agarraron la polera y se la rasgaron. Y se quedó con un pedazo de la... Y después además lo difamaron, pero Dios fue fiel, porque Él permaneció fiel a su Dios. Él no quiso fallarle a su Señor. A lo mejor no lo veía nadie ahí, pues estaba piolita, no lo veía Potifar. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y Él honra a los que le honran. Así que ante la tentación de la carne, huid. Pablito, moto espiritual con turbo. Gambi media a pata pelada. Gloria a Dios. Contra la carne, huid. Y eso le va a hacer un hombre que triunfa sobre la carne. Vencedor en Cristo. Cuando vaya arrancando a empezar a sentir el gozo del Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor, me diste la victoria. Segundo lugar, contra la fuente, segunda fuente de tentación, el mundo, es nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y otra vez dice la palabra del Señor: si alguno ama al mundo, vuelta a lo mismo, el amor del Padre no está en él. El amor al mundo, a este sistema, a la moda, a las cosas que nos escandilan de este mundo, es evidencia de que el Padre no está en nosotros. La mundanalidad se puede vencer. Bendito sea el nombre del Señor. Se puede vencer mirando primeramente las cosas del reino de los cielos. Recuerde que las cosas de Dios se viven por fe.
fe y para fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo no veo, en oposición a lo del mundo. Lo del mundo yo lo veo. Puedo tocar los lujos, las cosas que se pueden conseguir en esta vida. Y entonces es más fácil, es más atractivo. Por eso para el enemigo es más fácil tentar a un cristiano mundano, porque anda pendiente de las cosas del mundo. ¿O no? Pero el cristiano que anda mirando primeramente las cosas del reino, ¿ah?, y que espera en Dios para que Dios le provea lo que necesita, ese no va a entrar ahí el enemigo. Porque su fe la ha puesto en las cosas que vienen de lo alto. Y por último, contra el diablo, aquí la clave es pelear. La Biblia dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. ¿Cuál sigue, hijo? Ahí termina. Iglesia del Señor, debemos aumentar nuestra fe, debemos estar dispuestos para huir y también debemos estar preparados para pelear. Y eso lo vamos a compartir en otro sermón. Vamos a ver cómo pelea el Hijo de Dios contra las acechanzas del enemigo. Vamos a ir ahí a Efesios, donde habla de la armadura de Dios. Amén. Para que podamos profundizar un poco en ese tema. ¿Cree usted que es necesario que la iglesia del Señor vivamos de victoria en victoria? Necesitamos las herramientas que Dios nos da para que aún en medio de las tentaciones y de la prueba nosotros podamos ser más que vencedores. Podamos tener la autoridad del Señor para vencer. En medio de todas estas circunstancias podamos salir victorioso. El que piense estar firme, mire que no caiga. Debe estar preparada la que es madre, la que es abuela, la que es tía, el padre, el que es tío. Tiene que estar preparado para poder aconsejar con esta palabra a sus hijos, a sus sobrinos, a la juventud. Poder decirle, puedes ser vencedor. En medio de la tentación, Dios promete ser fiel y Él ha prometido no poner más carga de la que nosotros podamos llevar. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos fallado? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que el Señor fortalezca nuestra fe? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos más llenarnos de las cosas del cielo, de Dios, las cosas del reino, alimentar nuestra fe, buscar más al Señor en oración, en ayuno, en consagración, en santificación, buscando que Dios pueda levantar en mí ese Daniel, en usted ponga ese nombre, ponga su nombre, levantar a ese hombre, a esa mujer de Dios que Dios quiere levantar en estos últimos tiempos para poder predicar el nombre de Cristo con autoridad, hermano. No andar arrastrándonos espiritualmente y siempre necesitados, sino que podamos levantarnos firmes. Y aunque estemos firmes, estar atentos a no caer. Mire que no caiga. Esté atento, no vaya confiado por la vida. Confiando en Dios sí, pero no confiando en nosotros, en nuestra capacidad. Sino que poder decirle, Señor, yo te he fallado. Tu palabra dice, 7 veces caerá el justo, que 7 veces cayere Dios, el Señor, Jehová lo levantará. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa fortaleza del Señor para seguir adelante? Nos hemos visto debilitados por las pruebas, por las tentaciones de todo tipo que nos llevan a alejarnos de Dios, de sus recursos, de su fuerza. Yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie y podamos hacer una oración.